Chicos y chicas, hoy vamos a estudiar la lección de los reinos cristianos. Pero primero, antes de completar esta ficha, tendréis que haberos leído la lección en la página 100 y 101 del libro y haber visualizado y analizado los mapas que nos muestran el proceso de conquista de los reinos cristianos. Pero primero situémonos. La totalidad de la península ibérica está bajo el dominio de las tropas musulmanas. Únicamente quedan una franja en el norte de la península sin ser del dominio de las tropas musulmanas. Allí se establecieron los primeros reinos cristianos. Y comenzamos a completar la ficha. Estos primeros reinos cristianos se formaron, como hemos dicho, en los territorios del norte de la península, que los musulmanes no habían podido dominar. Poco después de la invasión musulmana, que sabemos que comenzó en el 711, a los pocos años, fijaros, en el 718, se inicia la reconquista de la península ibérica desde estos reinos cristianos que empiezan a formarse en el norte. Y la reconquista, con este nombre, recibe el proceso por el cual los reinos cristianos efectivamente fueron conquistando aquellos territorios que estaban en manos de los musulmanes. A partir de este año se establece más o menos el año 718, 722, pero bueno, nos quedamos con el año 718, empiezan a formarse los reinos cristianos. La tabla que viene en el libro es un poco liosa, por lo tanto he optado por ofreceros este esquema que es más sencillo y que vamos a ir completando. Bien, como ya os lo habéis estudiado, pues no habrá problema para completarlo. El primer reino cristiano que aparece en el año 722, efectivamente, es el reino de Asturias. Correcto. En el año 816 se forma otro reino en el norte, el reino de Pamplona, que luego cambiará su nombre y se llamará el Reino de Navarra. Correcto. En el 820, si miráis el esquema, os daréis cuenta que empieza a formarse ¿qué reino? Efectivamente, el Reino de Aragón empieza a formarse, sin todavía ser un reino establecido. Posteriormente, en el 914, el primer reino que se ha formado, que cada vez se va ampliando, va conquistando más territorios. En el 914, el reino de Asturias se convierte ¿en qué reino? Correcto, en el reino de León. Sigue transcurriendo el tiempo y en el 951, unos territorios que formaban parte del reino de León, se independizan y constituyen, eran los condados de Castilla. Aquí se ha formado el condado de Castilla, no reino de Castilla, condado de Castilla. Posteriormente se van avanzando en el proceso de reconquista, van cambiando las extensiones y posesiones de estos reinos y en el año 1035 se constituye el reino, efectivamente, de Castilla y prácticamente en el año 1035-1037 se constituye el reino de Aragón. Anteriormente hemos visto que en el 820 se forma el reino de Aragón. Empieza a formarse, a constituirse el reino de Aragón. Es en el año 1035
1035-1037, cuando ya se establece el reino de Aragón como independiente. Por lo tanto, en estos 2 años, y nos viene en el esquema del libro, se han independizado estos 2 reinos. Atención, reino de Castilla y reino de Aragón. Más abajo he puesto la fecha, 1137, aquí tenemos que poner el siglo. Efectivamente, el siglo XII. Acordamos cómo se sacaba el siglo. Dada la fecha, eliminábamos los 2 números de atrás, el 3 y el 7, y nos quedábamos con los 2 números de delante. Como los 2 números que hemos eliminado son los 2 distintos de 0, pues había que sumarle 1 al 11. Por lo tanto, 11 más 1, 12. Efectivamente, sería en el siglo XII. En el año 1137, atención, se forma la corona de Aragón, no el reino de Aragón, sino corona de Aragón, que es más amplia, más extensa que el reino de Aragón. La corona de Aragón se forma por la unión ¿de qué 2 reinos? Efectivamente, se forma por la unión del reino de Aragón, y no se llamaba reino de catalanes, sino los condados catalanes. Es decir, que la corona de Aragón se forma, aquí tenemos un signo más, se forma por la unión del reino de Aragón y los condados catalanes. Lo tenemos también en el esquema del libro, correcto. Y luego, en el año 1230, vamos a sacarle el siglo. Tapamos las 2 últimas cifras, nos quedamos con el 12, y como las 2 últimas cifras son distintas de 0, aunque aquí termina en 0, hay una cifra que es distinta de 0. Entonces, tienen que ser las 2 0 para no sumarle. Como son distintas de 0, pues entonces le sumamos 1. 12 más 1, 13. Efectivamente será el siglo XIII. Pues en el siglo XIII, en 1230, se forma la corona de Castilla. Y esta corona de Castilla se forma porque se unen 2 reinos. El antiguo reino de León y el reino de Castilla formarán la corona de Castilla. Por eso, posteriormente, siempre hemos oído hablar del reino de Castilla y León. Bien, pues hasta aquí ahora vemos una segunda parte, una continuación del desarrollo de los reinos cristianos. En el siglo, sacamos el siglo, efectivamente los 2 números de atrás distintos de 0, le sumamos 1, 12 más 1, 13. En el siglo XIII se produce, en el año 1212, una batalla muy importante. La miramos en el libro. ¿Qué batalla es? Efectivamente, la batalla de las Navas de Tolosa, que se encuentran en la provincia de Jaén, concretamente en el municipio de La Carolina. Pues bien, en esta batalla, porque se había producido un nuevo avance de las tropas musulmanas, estaban resistiendo el ataque, el avance de los reinos cristianos, y se produjo un parón en la reconquista. Pues bien, en este año 1212, con la batalla de Navas de Tolosa, los reinos cristianos vencieron, efectivamente, a las tropas musulmanas. Y entonces se reinició nuevamente la reconquista, que se había quedado, como he dicho, un poco paralizada. Y además se produjo el avance de las tropas. ¿Quiénes avanzaron? Cristianas, claro, porque ganamos a las tropas musulmanas, llegando a dominar casi todo el sur de la península. Se incorporaron nuevos territorios, que fueron Extremadura, ¿qué más? Muy bien, Valle del Guadalquivir, es decir, casi toda Andalucía, Valencia
y Baleares. Muy bien. Ahora, tras este importante avance, los reinos cristianos no terminaron por conquistar toda la península ibérica. Solo quedó durante 200 años después el reino, lo miramos en el libro, que sería correcto, el reino nazarí de Granada, que lo tenemos representado en la página 101 del libro, en el mapa referido al siglo XV. Vemos en verde el reino de Granada, pues fue ese pequeño territorio que quedó en manos musulmanas 200 años después de la batalla de las Navas de Tolosa y del gran avance de las tropas cristianas. Pues este reino nazarí de Granada, que estuvo durante 200 años aproximadamente, fue conquistado en el año, miramos en el libro, muy bien, en el año 1492 por, fijaros que lo he puesto en mayúscula, no quiero ningún nombre propio en minúscula, efectivamente lo habéis adivinado. Fue conquistado en el año 1492 por los reyes católicos.